Bien, bueno, pues bienvenidos a ya la clase número 23. El día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento en general fisioterapéutico para pacientes con espina bífida. Un tema muy interesante y bueno, pues espero que se lleven una idea de qué es lo que pueden trabajar con este tipo de pacientes. Primero, pues vamos a definir qué es la espina bífida, ¿no? Y bueno, pues aquí nos menciona que es una falta congénita de la fusión de las estructuras internas de la columna vertebral. Y bueno, pues puede ir desde patologías completamente asintomáticas o puede presentarse en formas más graves e incapacitantes. Y bueno, pues para esto existen varios tipos de espina bífida y cada una con ciertas características específicas. Entonces, como podemos observar aquí en la imagen, básicamente no existe esa fusión de las vértebras de la columna vertebral y pues se produce una hernia, por así decirlo. ¿Ok? Y bueno, pues vamos a hablar de los tipos de espina bífida. Se puede clasificar en dos, que sería la espina bífida oculta y la espina bífida quística, ¿sí? Bueno, y tenemos que en la espina bífida oculta, pues la columna vertebral es bífida o hendida, pero la médula se encuentra normal e intacta. Y esta pues puede pasar inadvertida toda la vida, puede diagnosticarse por casualidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que a lo mejor eh, el paciente comienza a presentar un síntoma, pero ya en una edad un poquito más avanzada. Y este trastorno suele provocar al desarrollo de un niño principalmente pie cabo, por lo que se descubre a menudo en las clínicas principalmente de ortopedia infantil. Y bueno, si hablamos de la espina bífida quística, aquí pues ya como tal es un cierre óseo incompleto del conducto raquídeo con algunas anormalidades de la médula espinal, ¿sí? Y bueno, pues esta es aproximadamente del 80% de los casos que se presentan y puede a su vez acompañarse de meningocele o mielomeningocele, ¿va? Entonces, vamos a hablar de esta subclasificación, la meningocele. Bueno, aquí básicamente la protección de las meninges se encuentra en forma de quiste. Este quiste está lleno de líquido cefalorraquídeo a través de la abertura que existe entre estas dos vértebras, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Y la médula espinal y las raíces nerviosas aún se alojan en el canal raquídeo, es decir, aquí no hay alteración, simplemente se forma este quiste, esta hernia que simplemente contiene el líquido cefalorraquídeo. Y bueno, por lo que las alteraciones neurológicas y la sintomatología en este tipo son mínimas y se localiza en la zona principalmente lumbosacra y es de tipo y es el tipo de espina bífida que puede provocar una discapacidad pues menor, no tan grave. Ahora, si hablamos del lipomeningocele, bueno, pues aquí la cavidad quística está llena de tejido lipomatoso que penetra en el conducto medular a través de la abertura producida por la falta de la función de los sacos posteriores vertebrales. Se produce una compresión como tal de la médula espinal y se presenta una afectación neurológica. ¿Ok? Entonces podemos observar o podemos ver que este tipo es un poquito ya más grave. ¿Por qué? Principalmente por la compresión en la médula espinal por este tejido lipomatoso. ¿Sí? Va a comprimir y pues obviamente va a desencadenar sintomatología neurológica. Y si hablamos de mielomeningocele, es la forma más grave. ¿Por qué? Porque el saco contiene la médula, las raíces nerviosas, las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Además, pues también hay una ausencia o disminución de la capa dérmica que engloba como tal la hernia. Y
existen de 2 a 3 vértebras con problemas del arco posterior, es decir, con alguna malformación. Aparte tiene pues un importante defecto en la dura madre y en las raíces nerviosas, lo cual puede provocar o no conservar su potencial funcionalidad. Y bueno, pues este tipo de espina bífida provoca discapacidades que pueden ser de moderadas a graves. ¿Por qué? Por el simple hecho de que aquí la médula espinal ya se ve alterada y va en conjunto con las raíces nerviosas, ¿no? Entonces podemos observar que por eh, la anormalidad del arco posterior de las vértebras se crea este quiste, esta hernia, pero pues ya además de llevar líquido cefalorraquídeo, también van las meninges y las raíces nerviosas como tal. Es el caso más grave que puede presentar un paciente. Ahora, ¿por qué es importante conocer o al menos distinguir las características? Porque vamos a poder entender la sintomatología que va a presentar el paciente. Y bueno, si hablamos como tal de las manifestaciones clínicas, tenemos que pues algunos recién nacidos pueden contraer meningitis que probablemente causen una lesión cerebral. Y pues obviamente esto va a desencadenar otros problemas, ¿no? También pues pueden presentar problemas del aprendizaje, de lenguaje y de cognición, además de problemas adicionales como alergias o problemas en la piel. También su piel se vuelve un poquito más sensible y mucho más en la zona donde está la espina bífida. Además van a presentar afecciones gastrointestinales y genitourinarios, así como problemas obviamente de motricidad manual fina y motricidad gruesa en general. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Bueno, se puede diagnosticar tanto prenatal como postnatal. En prenatal, bueno, es mediante una proteína, la cual es la alfa-fetoproteína sérica materna, principalmente en el segundo trimestre. Si se encuentran niveles altos en el torrente sanguíneo materno, pues nos puede indicar que el feto tiene un defecto en el tubo neural, lo cual podemos pues llegar al diagnóstico de que muy probablemente va a tener espina bífida. Y postnatal, bueno, mediante estudios de imagen, como pueden ser radiografías, imágenes de resonancia magnética o una tomografía computarizada. Y bueno, pues para obtener una imagen más clara precisamente de la columna y de las vértebras. Aquí podemos observar que este es un ultrasonido y aquí ya evidentemente se ve como tal el quiste o la hernia en la zona lumbosacra del feto. ¿Ok? Aquí podemos observar bien su columna y aquí ya se observa la espina bífida. Entonces, ¿por qué es importante conocer o hacer este diagnóstico prenatal y postnatal? Prenatal, ¿por qué? Porque existe una cirugía fetal en la cual, mediante pues, unas simples incisiones, pueden ayudar o incluso revertir el problema, ¿no? Pero obviamente ya cuando es un poquito tarde, ya nació el bebé, bueno, pues simplemente para ver qué afectaciones va a tener, qué complicaciones, y de ahí pues basar el tratamiento específico. Bueno, pues ¿en qué consiste la rehabilitación en pacientes con diagnóstico de espina bífida? Este punto es muy importante porque quiero que se lleven la idea de qué es lo que pueden trabajar con este tipo de pacientes. Y obviamente, principalmente, el tratamiento va a ser activo. Vamos a enfocarlo en mucho ejercicio. ¿Por qué? Porque son pacientes que lo necesitan y que lo requieren, ¿va? Y bueno, como tal, el tratamiento fisioterapéutico, sus principales objetivos van a ser estos tres, el cual va a ser el primero, desarrollar las capacidades físicas y que hagan posible la mayor independencia del paciente, así como pues tener una movilidad independiente, ya sea caminando o en silla de ruedas, y sobre todo la prevención de deformidades, ¿va? Y bueno, pues el tratamiento de fisioterapia se va a orientar principalmente también a estos cuatro puntos: al ejercicio aeróbico, al entrenamiento de fuerza muscular,
al trabajo de la sensibilidad y al trabajo del control motor selectivo. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Ejercicio aeróbico. Bueno, aquí es donde vamos a trabajar y vamos a tener como objetivo la mejora de la capacidad cardiorrespiratoria y la disminución de la sensación de fatiga o disnea, así como el aumento de la velocidad de la marcha en los niños que puedan caminar y aumento en las distancias recorridas, ya sea en su silla de ruedas, así como el aumento de la funcionalidad y por consecuencia la mejora de su calidad de vida y la adaptación e inclusión en su entorno, como puede ser en el hogar o en su escuela, ¿va? Porque estos tipos de pacientes obviamente deben tener una buena condición física para pues poder trasladarse y realizar su vida lo más normal posible. Obviamente, si van a utilizar o transportarse en una silla de ruedas, pues necesitan que su capacidad aeróbica y cardiorrespiratoria sea buena para que no se fatiguen tan rápido. Una característica que tienen esos pacientes es que se cansan muy rápido. Entonces, a lo mejor el tratamiento lo vamos a inclinar un poquito a mejorar esa capacidad cardiorrespiratoria. El otro punto es el entrenamiento de la fuerza muscular. Bueno, sabemos que la fuerza muscular en este tipo de pacientes se ve disminuida por desuso, lo que provoca un desacondicionamiento físico y cierta fatiga muscular. Es por eso que una de las partes propuestas como tratamiento desde el ámbito de la fisioterapia es el entrenamiento de la fuerza muscular dentro de de la disciplina del ejercicio terapéutico. Además, el entrenamiento muscular en el miembro inferior puede ser también un tratamiento preventivo. ¿Para qué? Pues para poder mantener su fuerza y la funcionalidad de la marcha o método de desplazamiento utilizando ya sea muleta, bastones o silla de ruedas. ¿Ok? Aparte, también se pueden enfocar un poquito más en aumento de la fuerza muscular en tronco y en miembros superiores y mucho más en miembros superiores, porque lo mismo, repetimos, si va a utilizar silla de ruedas, deben tener la fuerza suficiente para poder, pues, realizar el movimiento, poder manejar su silla, para pasar a hacer las transferencias, ¿no? A lo mejor de la silla a la cama, de la cama a la silla, para poder soportar el peso del propio paciente. Y obviamente fuerza en el tronco para, pues, mantener la sedentación y el equilibrio adecuadamente. Entonces también aquí es un punto muy específico y muy importante en el cual deben de poner ustedes mucha atención. El siguiente es el trabajo de la sensibilidad. Y bueno, pues en este punto nos habla más o menos de que en este tipo de patologías el niño presenta una alteración de la sensibilidad correspondiente a la localización de la lesión. El trabajo de la sensibilidad se basará en ayudar a distinguir, por ejemplo, texturas o temperatura o eh, hacer la discriminación de dos puntos, etcétera, etcétera. Sensibilidad profunda y superficial. ¿Y por qué? Bueno, también esto puede ser un tanto preventivo. Por lo mismo que la sensibilidad está alterada, los pacientes muchas veces no pueden decir si algo les está incomodando de su ropa. eh, si pasan mucho tiempo en una sola posición, pues también son propensos a que aparezcan úlceras por presión. Y obviamente pues no van a poder decir que necesitan cambiarse de posición. Entonces hay pacientes que de plano pues obviamente su sensibilidad está nula, o sea, no sienten nada. Y hay pacientes en los que sí pueden llegar a presentar hiposensibilidad, ¿no? Y en ese caso sí se puede trabajar con estas texturas, con estos cambios de temperatura, incluso con semillas o con alguna otra cosa que pueda hacer que el paciente pueda distinguir. Entonces es muy importante también enfocar el tratamiento en ese punto. Y el último que tenemos es el trabajo del control motor selectivo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, otra de las características presentes en este tipo de patología
descrita anteriormente es la falta del control motor selectivo. Es decir, que cuando quieren realizar un movimiento, es muy seguro que va a compensar con alguna otra parte de su cuerpo, debido a la lesión presente en el sistema nervioso. Este es otro de los objetivos que se puede plantear desde el campo de la fisioterapia, mediante distintas actividades o el uso de nuevas tecnologías, o como puede ser la robótica, como es el exoesqueleto o algún otro tipo de tecnología que nos pueda ayudar, ¿no? Y básicamente va a ser muy común que cuando tú a tu paciente le pidas que haga un ejercicio, compense con otro grupo muscular o con otras articulaciones o con otro movimiento. ¿Por qué? Porque no va a tener la fuerza necesaria ni mucho menos ese equilibrio y esa armonía para que su cuerpo pueda trabajar de la manera correcta. Entonces, aquí vamos a tratar de controlar selectivamente pues los ejercicios que nosotros queramos que nuestro paciente realice. Aquí ya pueden entrar técnicas como BOBAT, como facilitación propioceptiva y bueno, ya todo lo que tiene que ver con neurorehabilitación. Bueno, pues la intervención desde el área de la terapia ocupacional también es muy importante y forma parte de la rehabilitación. ¿Por qué? Porque a lo mejor los pacientes pues les va a costar el cambiarse, bañarse, comer y pues simplemente desplazarse, no poder realizar las transferencias. Entonces la terapia ocupacional se va a encargar de adaptarlo sobre sus actividades de la vida diaria. Y bueno, esta adquisición de habilidades que van relacionadas con los componentes del desempeño ocupacional pueden lograr un desarrollo completo y un equilibrio en el niño también. ¿Por qué? Porque va a ser más independiente y sobre todo más funcional. Y bueno, esta autonomía e independencia en la realización de las actividades de la vida diaria, obviamente pues les van a dar mayor confianza y mayor seguridad. Además de que pues les va a ayudar a adaptarse en su entorno, en la materia que estén realizando y en las actividades, ¿no? Y que pues sí, lleven una mejor calidad de vida. Y bueno, si ya nos ponemos un poquito como más estrictos, este tratamiento fisioterapéutico se puede dividir en 4 fases principalmente. Vamos a hablar de la primera, que es la fase de la fisioterapia en los recién nacidos hasta los 6 meses. ¿Qué se puede realizar aquí? Bueno, eh, este puede enfocarse un poquito más si es que el bebé aún sigue en el hospital, ¿no? Entonces aquí lo que se realiza son cuidados posturales en la incubadora, según eh, si presenta algunas deformidades articulares o si lleva válvula en la derivación. Es importante que nosotros cambiemos la posición de la cabeza, pues para evitar contracturas en el cuello o alguna otra sintomatología, ¿no? Pero básicamente hacer cambios posturales. Además de que también se pueden realizar confección de férulas, pueden ser de yeso o de termoplástico, y también se pueden realizar algunas almohadillas para pues, evitar los roces en la piel y crear úlceras. Recuerden que no más de 2 o 3 horas debe de mantenerse un paciente en una sola posición, entonces hay que cambiarlos y combinar, incluso aquí ya un poco de movilizaciones también ya se pueden trabajar. Así también pues se va a poder fomentar el contacto del niño con los papás y bueno, esta es una excelente estimulación sensorial, ¿no? Para que también su familia pues se vaya involucrando en esta fase del tratamiento. Y bueno, ya una vez que el niño pues es dado de alta y es llevado a su domicilio, pues ya aquí se pueden realizar otro tipo de ejercicios como es el incrementar el control cefálico, ¿no? Cuidar esas reacciones de defensa, también se pueden trabajar en los reflejos primitivos también, ir checando si no hay un poco de retraso psicomotor y pues comenzar con esa estimulación temprana. Dentro de la cual también entra esta estimulación en decúbito prono, ¿no? Ayudarlos a mantener pues esas posiciones, a que puedan ser capaces de rodarse, de cambiar y pues sobre todo de que
vayan conforme al desarrollo de acuerdo a la edad que van teniendo. Y bueno, pues esto de facilitar el volteo, ¿no? Mediante pues las rotaciones. Ayudarlo para que, más que nada, para también comenzar a trabajar un poquito de fuerza en tronco y control también en el tronco. Y bueno, la siguiente fase es la fisioterapia en los 6 a los 12 meses. Aquí es importante que el niño elabore su representación interna del esquema corporal. Para ello, pues se puede realizar, facilitarle el agarre de las piernas, de los pies y trabajar siempre delante de un espejo. ¿Para qué? Para que pueda existir esta representación del esquema corporal y comience el niño a aceptar y sobre todo a adaptarse a la forma de vida que va a llevar. Obviamente aquí se pueden también ya realizar ejercicios en pelota de bobas, pues le digo más que nada para trabajar el control de tronco, para las reacciones de defensa, las reacciones posturales y sobre todo para que también existe esa retroalimentación de cómo lo está haciendo, ¿no? Si recuerden que si lo hacemos frente a un espejo, pues es mucho más fácil que esa neuroplasticidad se cree mucho más rápido. Y bueno, pues aquí obviamente también pues realizar movilizaciones, ejercicios de fuerza, eh, continuar con el control cefálico, con el control de tronco, el control postural. Aquí ya se puede meter un poquito de desplazamientos también, ejercicios funcionales de colchón y son los que más le van a servir a este tipo de pacientes. El siguiente, la fisioterapia en la fase de los 12 a los 18 meses. Aquí, como en todas las demás fases, también es importante seguir realizando movilizaciones de miembros inferiores para evitar retracciones o alguna deformidad en las articulaciones. Aquí ya se trabaja un poquito más la estimulación del control de tronco en sedestación y también se realizan ejercicios de propiocepción en bipedestación, ¿sí? ¿Para qué? Para que vayan recibiendo esa información y depende también si su paciente tiene esa posibilidad de poder realizar la marcha, pues ya es importante también meter un poco más de ejercicios de fortalecimiento en miembros inferiores. Y si su paciente pues no tiene la posibilidad o no va a poder lograr realizar la marcha simplemente para que el cuerpo tenga esa información de la propiocepción en bipedestación, ¿no? Y también para que el paciente, si lo hace frente a un espejo, pues pueda verse de esa manera y también recabe toda esa información en su cerebro. Y bueno, aquí en esta fase también pues ya se mete un poco más de ejercicio de fortalecimiento en miembros superiores, precisamente para prepararlo. ¿Por qué? Porque obviamente si va a ocupar silla de ruedas, les repito, debe tener la fuerza suficiente para moverse, para trasladarse, para hacer las transferencias, sobre todo para soportar su propio peso. Y bueno, la fisioterapia en la fase a partir de los 18 meses. Aquí seguimos con las movilizaciones en miembros inferiores para mantener la máxima amplitud articular, evitar deformidades óseas y sobre todo, pues sí, mantener ese equilibrio corporal, ¿no? Evitar los acortamientos musculares también por la falta de movimiento y simplemente pues para mantener de cierta manera lubricadas las articulaciones y que no sufran alguna alteración. Además de que aquí se puede ya realizar la adaptación de órtesis en el caso de que, les digo, su paciente pueda realizar la marcha y si el paciente ya presenta alguna deformidad ósea, porque si llega a pasar, aquí también ya es importante comenzar a ver si van a necesitar algún tipo de órtesis para ir corrigiendo esas deformidades óseas. Y bueno, pues aquí también nos habla un poco de la reeducación de marcha mediante las barras paralelas y frente al espejo, en el dado caso de que su paciente lo pueda realizar. Si no, aquí pueden cambiarlo ya con el uso de la silla de ruedas y enseñar a realizar las transferencias y sobre todo a manejar la silla de ruedas. Y bueno, como siempre, les tengo un caso.
yo tuve la oportunidad de atender a un niño con espina bífida. Desafortunadamente, cuando ya me tocó a mí atenderlo, tenía 5 años. Pasa que su mamá, hubo un tiempo en que dejó de ir a terapia y obviamente pues en su casa no recibía la atención necesaria y no realizaban sus ejercicios como tal. Creo fue como 1 año y medio más o menos que dejó de asistir a sus terapias. Entonces el niño comenzó obviamente a presentar fibrosis en sus tobillos y en los dedos de sus pies. Y bueno, obviamente las deformidades óseas se comenzaron a ver muy, muy presentes. Entonces, cuando yo lo vi por primera vez, su cadera, sus, sus caderas estaban rotadas internamente, sus rodillas con limitación articular, tobillo totalmente fibrosado, o sea, rígido totalmente, no tenía ya los rangos de movimiento ni en un 15% aproximadamente, y los dedos del pie también ya con deformidad. Entonces, obviamente ese niño me platicaba a su mamá que lo que le hacían en sus terapias era colocarle electroterapia, compresas y de vez en cuando le realizaban movilizaciones. Entonces, en este punto, ¿creen que la electroterapia funcione con este tipo de pacientes? Obviamente el niño pues ya no existía la posibilidad de que pudiera realizar la marcha y nunca comprendí por qué le ponían electroterapia. Completamente el niño no tenía sensibilidad en los miembros inferiores, entonces no le veo el chiste o no sé por qué le ponían electroterapia con presa. Entonces, obviamente yo igual le expliqué a la mamá que íbamos a hacer el tratamiento un poco más activo y que pues poco a poco íbamos a tratar de revertir un poco esas deformidades óseas, pero ya era un poco pues difícil, ¿no? Y vamos a ver la posibilidad de ver si necesitaba algún tipo de órtesis. Y también en este caso es importante mencionar que el niño nunca ocupaba zapatos. ¿Por qué? Porque decía la mamá que pues no le quedaban, que porque siempre sus pies estaban muy hinchados y pues no, nunca le ponían zapatos. Entonces, ¿qué tratamiento le di a este paciente? Siempre comenzábamos con movilizaciones en todos los rangos de movimiento y lo más que se pudiera, obviamente el tobillo siempre costaba mucho trabajo, pero pues poco a poco lo iba haciendo. Lo estuve teniendo 1 año que fue en mi servicio social, pero bueno, siempre movilizaciones, hacía estiramientos isquiotibiales, de cuádriceps, de tibiales y un poco de glúteo, pero pues obviamente él no me puede decir si lo sentía o no. Yo tenía que fijarme a donde ya estaba realizándose el estiramiento. También hacía movilizaciones de columna lumbar, me ayudaba con una pelota o simplemente pues yo lo hacía manualmente. De ahí trabajamos mucho fortalecimiento de tronco y de miembros superiores. Siempre, siempre trabajábamos con eso. Para este entonces el paciente sí tenía un poquito de sobrepeso y obviamente le costaba hacer las transferencias o moverse. Entonces comenzamos a trabajar mucho fortalecimiento de tronco, mucho fortalecimiento de miembros superiores, ya sea con ligas, con polainas, con las barras flexibles también. eh, con- Trabajamos control del tronco también en superficies inestables, como era una pelota, en los desestabilizadores, depende de lo que tuviéramos, un rollo también ahí lo sentaba y realizábamos ejercicios de control del tronco. De ahí también hacíamos ejercicios de propiocepción para miembros inferiores y para miembros superiores, ¿no? Literal, lo sentaba así, por ejemplo, en el rollo, con sus pies bien apoyados en la colchoneta y hacíamos las descargas de peso, ¿no? Y ya después, boca abajo, igual en el rollo y descargas de peso con sus manos. De ahí posteriormente hacíamos muchos ejercicios de funcionales de colchón, que eran el arrastre, los giros, el intentar pasar de la cama a una silla, de la silla a la cama. eh, y ya después le pedí a la mamá que llevara su silla de ruedas, porque para eso siempre lo llevaba en su carriola y pues nunca en su silla de ruedas. Entonces me decía que en la escuela llevaba la silla de ruedas doblada y el niño iba en su carriola y ya llegaban a la escuela, lo pasaba ella a la silla de ruedas
y ya, nunca se movía el niño porque pues obviamente no sabía manejar la silla de ruedas. Entonces ya una vez que llevaron la silla de ruedas a terapia, ya comenzamos a trabajar en en enseñarla a manejar, ¿no? Le poníamos circuitos con conos, con aros, con obstáculos y que pues lo fuera, eh, eh, pues, pues sí, pasando y evitándolo, sobre todo, lo llevé afuera de la clínica, ya como tal en la calle, igual con su silla de ruedas, para que subiera, bajara en las rampas, en las escaleras, en lo empedrado, porque sabemos que obviamente es muy diferente estar adentro de la clínica allá afuera. Entonces le gustaba mucho, hacíamos muchos circuitos para que pudiera él pues saber manejar su silla de ruedas y pues en eso se enfocaba su tratamiento. Yo jamás le puse corrientes, jamás le puse compresas, siempre lo enfoqué más al movimiento. Entonces, ¿qué quiero que se lleven el día de hoy? Que vean cuáles son las necesidades de su paciente y que sobre todo ya no hagan tratamientos pasivos. Este tipo de pacientes necesitan mucho tratamiento activo, mucho ejercicio, mucha fuerza, mucho control de tronco, mucho equilibrio, mucha coordinación también. Entonces, no pierdan el tiempo en tratamientos pasivos y enfóquenlo más en ejercicio. ¿Para qué? Para que su paciente sea lo más funcional, lo más independiente posible. ¿Va? Entonces, esa es la idea que quiero que se lleven hoy. Y